Continuamos aquí desde el Cusco con esta transmisión extraordinaria, llevando todos los detalles de la CADE y ahora conversando con el exministro de Economía, Luis Carranza. Estábamos en el tema de cuánto debería aparecer un presidente frente a la población, es decir, el estilo del presidente García era muy locuaz, muy comunicativo, y el presidente Humala está más bien replegado, digamos que midiendo mucho sus apariciones. ¿Cuán nocivo puede ser este estilo a la hora de comunicar logros? Perú es un país presidencialista y se espera que el líder ponga la agenda, se espera que el líder marque la pauta, señale el norte, dirima conflictos, zanje cuestiones. Mientras las cosas estén en calma y todo vaya bien, no pasa nada, pero cuando hay turbulencia se necesita la voz del piloto diciendo a los pasajeros, ¿no? 15 minutos va a demorar la turbulencia y después se regresa a la normalidad, ¿no? Se necesita el mensaje del piloto, ¿no? Eso no quiere decir que tiene que estar el presidente en prensa todos los días, ¿no? Pero la población necesita sentir seguridad que se la transmite el presidente y sus ministros. En lo que se ha referido a la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo en el tema de Conga, ¿qué digamos, errores estratégicos podríamos identificar? El presidente aparece y dice Conga va, habiendo aprobado una ley de consulta previa que implica el previo diálogo con la población. Entonces, el Conga va sonaba a una imposición, a un presidente que estaba verticalmente decidiendo algo por encima de todo. ¿Qué errores encontraría usted en su estrategia comunicacional? A ver, yo creo que el principio que transmite el presidente es el adecuado. Es decir, que se respeta lo que se ha firmado, que se van a respetar las reglas de juego, que los grandes proyectos mineros que generan beneficios, repito, no para la empresa, para la sociedad, tienen que seguir adelante. Yo creo que eso es lo adecuado. Creo que donde se ha fallado es en no anticipar la reacción política del gobierno regional de Cajamarca, que claramente no tiene pues una disposición al diálogo para zanjar las diferencias y hacer lo que comentábamos antes, ¿no? Valorizar el daño de manera adecuada y compensar a los que se sienten perjudicados, ¿no? Entonces, no anticipar esta reacción, no preverla y tomar las acciones antes de esto, creo que es parte del error. Porque hay, digamos, un trabajo con la población, un trabajo en medios de comunicación que los líderes también tienen que hacer, y sin duda lo que se ha hecho a nivel regional quizás ha tenido más eficacia. El presidente de la región, Gregorio Santos, ha enviado, ¿no es cierto?, mensajes en el sentido de que nos vamos a quedar sin agua, nos vienen a depredar, ¿no es cierto? Y ese mensaje cala, ese mensaje sí tiene una repercusión. ¿Por qué el Poder Central no puede tener esa llegada? No es que no pueda, no se ha hecho. Cuando uno dirige una caravana, a veces no puede anticipar las emboscadas. Pero en el caso de Conga, sabiendo lo que se venía, sabiendo la posición del presidente regional de Cajamarca, era obvio que se te venía una emboscada, ¿no? Entonces había que trabajar previamente a eso, ¿no? Una emboscada de un aliado, además, ¿no? No creo, ¿no? Nunca han tenido frases uno a otro lado como si fuesen aliados, ¿no? Claro, pero en la campaña electoral sí, digamos, hubo un apoyo más o menos... Eran temas, ¿no? Eran temas concretos, pero no un aliado político. ¿Usted siente que, por ejemplo, en el caso puntual del presidente regional de Cajamarca está habiendo un aprovechamiento, digamos, una cosecha de réditos con miras, quién sabe, a una candidatura futura, o sabe Dios? Definitivamente, sí. Lo que ocurre a nivel regional en un proceso de descentralización todavía joven es que hay algunas instituciones que se dieron con buena intención pero que han resultado nefastas, como revocatorias, por ejemplo.
Entonces esto debilita a las autoridades regionales, les quita liderazgo a los presidentes regionales. Y muchas veces se ven a presidentes regionales en el lado opuesto, en contra del gobierno central, en contra del poder ejecutivo, porque no tienen otra opción. En el caso del presidente regional de Cajamarca, él ha liderado eso, ¿no? Entonces no se ha visto obligado, no se ha visto arrasado por una corriente popular en la cual él no ejerce liderazgo, sino aquí claramente hay un objetivo político detrás. Y porque además, por lo que se ve en las imágenes, influye, tiene una gravitación sobre una población que no se detiene, por ejemplo, a exigirle una mejor gerencia de su región, ¿no? Cajamarca, si no me equivoco, es una de las regiones que tiene mayor cantidad de dinero por el canon, y sin embargo la pobreza y el subdesarrollo continúan. Tienes problemas de nutrición infantil, tienes problemas de falta de integración de carreteras, postas médicas. Cajamarca tiene muchos recursos y es una de las regiones más pobres del país, efectivamente. Y sin embargo está perdiendo $8 millones diarios por las protestas, ¿no es verdad? Así es, hay mucha gente que se ve afectada. La leche se pierde todos los días, ¿no? Y esto afecta fundamentalmente a los campesinos pobres de Cajamarca. Y toda la población, toda la producción agropecuaria también, el abastecimiento, ¿no? Hay una sensación de que un enorme porcentaje de la población cajamarquina está siendo rehén de esta protesta de la que ni siquiera participa, de la que es víctima. Eso ocurre usualmente, ¿no? Porque las protestas son lideradas por algunos grupos que consiguen aliados, pero la gran mayoría de la población no encuentra los mecanismos para expresarse, porque están bloqueados, o para revertir esa situación. Y como tú dices, se quedan rehén de grupos radicales. Se quedan atrapados entre dos fuegos, digamos. Vayamos al tema de la corrupción. De acuerdo a un ranking que ha publicado Transparencia Internacional, el Perú tiene el puesto 80 en un ranking de 183 países, que digamos no es necesariamente algo de lo que haya que alegrarse. ¿Hasta qué punto el problema de la corrupción continúa siendo un factor de crisis, de subdesarrollo, porque no solamente genera pérdidas, sino que lo que se recupera quizás en la lucha anticorrupción no es visiblemente utilizado en el desarrollo del país? Mira, la corrupción es un grave problema. Se ha avanzado mucho, se ha institucionalizado a la Contraloría, hay mecanismos de transparencia, todo lo que se ejecuta en cada entidad del gobierno sale registrado en el CIAF, cualquier ciudadano puede entrar, identificar el proyecto, qué se gastó, cuánto se gastó, y justamente porque tenemos esta transparencia es que surgen tantas denuncias. Entonces hay una gran percepción de corrupción, y esto es un proceso en el cual, ¿no?, de nuevo, hay que mantener esto, y esto va a ir disminuyendo en el tiempo. Los costos de la corrupción no solamente están asociados a lo que tú pierdes por la corrupción directamente, sino a las acciones, las políticas que tú implementas para poder entrar en un acto de corrupción, que son nefastas para el país, ¿no? Carreteras, por ejemplo, sobrevaloradas, ¿no? Alguna decisión de otorgar algún beneficio, una renta a un grupo que pueda tener un mercado para ellos, ¿no? Entonces el monto de corrupción es pequeño comparado con todo el perjuicio que generas a miles de consumidores, ¿no? Entonces eso es lo más grave de la corrupción. Y porque además estamos viendo ejemplos patéticos de corrupción incluso en el Congreso. Es decir, ha habido congresistas que han ingresado al Congreso con una agenda propia, con una agenda personal de favorecer intereses de minería informal, intereses industriales. ¿De qué manera podrían los partidos políticos y los gobiernos filtrar este tipo de lacra? Es un tema complejo, tiene que ver con la poca estructura de partidos políticos que tenemos en el país. Hay un proceso de descomposición de los partidos tradicionales, no han surgido partidos más fuertes.
instituciones como el voto preferencial debilita a los partidos políticos. Si bien es cierto tú puedes escoger a un buen congresista, también es cierto que entran congresistas que tienen acceso a medios, ¿no?, con agendas propias, y entran por un voto preferencial inducido, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar todas las reglas electorales para fortalecer a los partidos, castigarlos también, evidentemente, si es que no hacen un screening adecuado de los candidatos al Congreso, pero en el caso de revocatorias también, ¿no? Hay que buscar cosas que fortalezcan la institucionalidad y el liderazgo de los políticos. Considerando que el ministro Castilla ha sido una persona que ha trabajado muy cercanamente con usted en el gobierno anterior, ¿se animaría a calificar su gestión? ¿Le haría alguna crítica constructiva? A ver, respecto a poner notas o calificaciones, no creo que sería lo más adecuado. El trabajo del Ministerio de Economía es un trabajo muy duro, y las discrepancias que he tenido con el actual ministro Castilla las he hecho públicamente, ¿no? Creo que es un presupuesto para un país con un déficit de infraestructura muy restrictivo. Deberíamos estar con un pequeño déficit presupuestal, que a lo mejor terminas con superávit, porque tienes más ingresos de los anticipados, o porque no llegaste a ejecutar todo lo que tenías programado, ¿no? Lo importante es mantener las líneas maestras, impedir que las reformas, las mejoras que se hicieron en los mercados laborales, en los mercados financieros, no se retrocede en esto, ¿no? Hay un programa de competitividad que esperemos que presente el ministro ahora, en su presentación en CADE. En la CADE pasada se trabajó unas propuestas que se entregaron a los candidatos, y las propuestas de proyectos de ley se entregaron al gobierno electo, y esperamos que ojalá esto les haya servido de algo para lanzar una nueva agenda de competitividad para el país. Al ministro Castilla le recomendaría que sea pródigo en la comunicación, que conceda entrevistas, o que se espere a salir de la cartera como usted para conversar con los periodistas. El ministro de Economía tiene que comunicar lo suficiente y lo necesario. Cuando hay situación de crisis económica, entonces hay que estar en la prensa comunicando lo que se está haciendo. Hay que tener un discurso positivo de las cosas, porque hay mucho de profecías autocumplidas, y usualmente los anuncios sirven como semáforos. Entonces hay que dar las señales correctas para que se siga avanzando, pero paralelamente con el discurso hay que acompañarlo de acciones concretas para revertir las cosas negativas o los shocks externos que puede enfrentar una economía. Un discurso sin acciones muy pronto genera desconfianza en los empresarios, ¿no? Entonces, repito, igual que en el caso de un presidente que tiene que comunicarse con la población y señalarle el rumbo, en el caso del ministro de Economía es como el árbitro, ¿no? Tiene que pitar en el momento en que hay un foul. Bien. Señor Carranza, el tiempo nos ha vencido.